Presidente Lenín Moreno aceptó renuncias de César Navas y Patricio Zambrano. Lino Mauro Toscanini asume el Ministerio del Interior, mientras que Paulo Osvaldo Jarrín va al Ministerio de Defensa. Policía investiga presunto nexo de secuestrado Óscar Villasís con el grupo delictivo Oliver Sinisterra, comandado por alias Guacho. Ken Rea es el nuevo fiscal general que reemplaza temporalmente a Carlos Bacamancheno, cesado y destituido en juicio político. Juez dictó orden de prisión en contra de ex candidato Iván Espinel por presunto delito de peculado. Más de 46.000 uniformados brindarán seguridad a escala nacional en el feriado por el Día del Trabajo. En lo internacional, líderes de Corea del Norte y Corea del Sur acordaron deshacerse de armas nucleares. Además, ataque con cuchillo en China dejó 7 niños muertos y al menos 12 heridos. Viernes 27 de abril del 2018, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV, finalizando esta semana laboral. Aquí iniciamos. Tras cumplirse el plazo que otorgó el presidente de la República, Lenín Moreno, para la captura de alias Guacho, este viernes el primer mandatario aceptó las renuncias de los ministros de Defensa e Interior. Fue el pasado lunes 16 de abril que el presidente Lenín Moreno daba un ultimátum a sus ministros de Defensa e Interior. ¿Qué debemos hacer como nación de paz? Luchar, denodadamente, por todos los medios y con toda nuestra capacidad, hasta derrotarlo y capturar al responsable de esta tragedia, el narcotraficante alias Guacho. Los ministros encargados de este proceso tienen el plazo de 10 días para cumplirlo. Este jueves se había cumplido el plazo de 10 días que dio el presidente a sus ministros, pero alias Guacho no se entregó y tampoco se ha registrado su captura. Este viernes, y luego de que no se registrara ningún resultado, la noticia fue confirmada por el secretario de Comunicación Andrés Michelena. El presidente había aceptado la renuncia de los ministros César Navas y Patricio Zambrano. Los dos ministros, tanto el ministro de Defensa como el ministro del Interior, han renunciado el día de ayer. El presidente ya, me imagino, en estos días designará a los nuevos ministros tanto de Defensa como del Interior. ¿Han sido aceptadas sus renuncias? Han sido aceptadas sus renuncias. Los ministros de Defensa, Patricio Zambrano, y del Interior, César Navas, dejan el cargo en medio de duras críticas de los familiares de los periodistas asesinados y de los ciudadanos aún secuestrados. La salida de 3 ministros, de 2, de 1, de 10, la llegada de nuevos ministros, no nos va a devolver la vida de 3 ecuatorianos. Sin embargo, creo que si deciden dar un paso al costado, creo que son consecuencias de las cosas que se hicieron o se dejaron de hacer, puntualizando los errores específicos que tuvo el gobierno nacional a través de su vocero oficial. El ministro del Interior la víspera había sido condecorado por la Policía Nacional. Era el último acto oficial que presidía el hoy exministro César Navas. Recordemos que hace más de un mes se confirmó el secuestro y posterior asesinato del equipo periodístico de Diario El Comercio. El manejo de esta crisis fue duramente criticada, incluso con reclamos. ¡Nos faltan 3! Lo que sentimos es que ha habido un manejo político del tema y que no hemos sido oportunamente informados con datos reales y hasta ahora tenemos confusión sobre lo que está pasando y sobre las circunstancias en las que han ocurrido las cosas los últimos días. Los ministros del Frente de Seguridad dejan sus cargos sin mayores resultados en torno al caso de alias Guacho, con críticas de por medio y aún con temas pendientes. Uno de ellos, la desclasificación de los documentos del proceso de negociación con los narcoterroristas que secuestraron el equipo periodístico, que aunque fue una promesa presidencial, hasta el día de hoy, esa orden de entregar los documentos no se cumple. Informó Javier Gallo. En horas de la tarde se designaron a los ministros que se encargarán del Ministerio del Interior y Defensa tras la renuncia de César Navas y Patricio Zambrano. Se trata de Lino Mauro Toscanini y Paulo Osvaldo Jarrín. A continuación revisemos sus perfiles. El gobierno de Lenín Moreno designó a Lino Mauro Toscanini como el nuevo ministro del Interior. Toscanini es ingeniero de la Universidad de Guayaquil. Posee especializaciones en finanzas, negocios internacionales, economía y administración industrial.
Fue rector de la Universidad de Guayaquil y trabajó como docente universitario. Por otro lado, Raúl Osvaldo Jarrín estará al frente del Ministerio de Defensa. Jarrín ya asumió esta cartera de Estado entre el 2005 y 2006. Ha sido subsecretario de Defensa y secretario del Consejo de Seguridad Nacional. Además fue jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y ha ejercido cargos como comandante de la Segunda y Cuarta División del Ejército, informó Edison Saavedra. La Policía Nacional del Ecuador aseguró que junto a sus similares de Colombia agotan todos los esfuerzos para dar con el lugar donde se encontraría la pareja ecuatoriana secuestrada y con los cuerpos del equipo periodístico de Diario El Comercio, asesinados por la organización de alias Guacho. La comunicación con el narcoterrorista alias Guacho definitivamente se habría perdido, así lo confirmó la Policía Nacional. En este sentido también indicó que junto con sus similares colombianos actualmente trabajan en la identificación de posibles lugares donde podría encontrarse la pareja de ecuatorianos secuestrada. Y también lógicamente esto alcanza o está orientado a la ubicación de los cuerpos de los dos periodistas y el conductor. Según los efectivos policiales, el trabajo de inteligencia ejecutado por las diferentes unidades especializadas es permanente y coordinado. Hemos estado coordinando con la DIPOL, con el Gaula colombiano, para ir descartando estas posibilidades. Pero más importante es el enfoque que nosotros tenemos como inteligencia para poder determinar posibles lugares o circunstancias. Además, se descartó la vinculación de una de las personas secuestradas con alguna agrupación delictiva. Se constituyen falsos rumores, hay informaciones que sí están direccionadas a lo que en inteligencia hemos realizado, pero hasta el momento no hemos confirmado esa relación. Durante esta intervención se confirmó que toda información referente a estos casos se la está manejando de manera reservada y que solo cuando se tenga investigaciones definitivas se las comunicará, informó Javier Rosero. Atención, el presidente Lenín Moreno extendió por más de 60 días el estado de excepción en los cantones fronterizos de San Lorenzo, en especial en las poblaciones de Mataje, El Pan y La Cadena, además del cantón Eloy Alfaro en Esmeraldas. Lo hizo mediante el decreto número 381. Dispuso también la movilización de las Fuerzas Armadas y entidades públicas con el fin de dar seguridad a estos sectores que se han visto afectados por los ataques de los disidentes de las FARC. Y el secretario de Comunicación, Andrés Michelena, arremete en contra del expresidente Correa, quien ha criticado al gobierno de Lenín Moreno por el manejo de la situación en la frontera norte. Michelena afirma que los funcionarios del anterior gobierno deben responder por la permisibilidad de esta zona del país. El secretario de Comunicación le responde al expresidente Rafael Correa tras las críticas por el manejo del actual gobierno a la crisis en frontera. Michelena asegura que precisamente el anterior presidente debería responderle al país por qué construyó una vía y un puente en la zona de Mataje, invirtiendo cerca de 18 millones de dólares en poblaciones donde ni siquiera hay agua potable. Michelena se pregunta a quién quería beneficiar el régimen correísta. Eso es lo ridículo de los Twitter del expresidente Rafael Correa, ¿no? Quien tratando de ocultar su nefasta administración en la frontera norte, donde dice que se construyó un puente por 2 millones de dólares, miente. La vía y el puente costaron 18 millones de dólares en una población que ni siquiera, como usted bien lo dice, tiene agua potable, ni siquiera hay todos los servicios básicos. ¿Por qué el presidente Correa decidió dotar a esa provincia de 18 millones para esto? Cuando el gobierno de Colombia cumplió solo con el 50% de su compromiso. ¿A quién quisieron beneficiar? Porque al pueblo no le beneficia. Esta carretera y este puente no le beneficia al pueblo le beneficia agua, educación, trabajo, bienestar, eso es beneficioso. Y perjudicando a 650 familias de Manabí que hoy viven todavía en carpas, no puede ser. Que por qué había tanta permisividad en la frontera durante el gobierno de Rafael Correa, se cuestiona el secretario de Comunicación. Si pasaron 10 años sin radares, que se gastaron 60 millones de dólares y recién un mes antes de iniciar de terminar su gobierno se pone en funcionamiento, hay que hacer una investigación qué pasó. Adicionalmente, cuando se gastaron 40 millones de dólares en la compra de 7 helicópteros Drup y 4 se cayeron al piso, también hay que preguntar con qué objetivo pasó eso. Y si se defenestraron a 16 generales
en este proceso de selecciones generales de las fuerzas militares, hay que preguntar con qué intención se hicieron esto. Critica también al exministro Ricardo Patiño, quien cuestionó al régimen de Lenín Moreno. Si ayer el señor Ricardo Patiño, quien fue ministro de Defensa, quien fue ministro de Economía y quien fue canciller del gobierno de Rafael Correa, se atreve a decir que los radares se pusieron en funcionamiento en marzo del 2017 y a negar que la frontera estaba descuidada, o sea, es contradictorio, totalmente contradictorio. Andrés Michelena confirma que el tema del video de un delator que acusa al gobierno del expresidente Rafael Correa de haber recibido aportes por parte de las FARC para la campaña política ya está en manos de la Fiscalía y en investigación, informó Javier Gallo. Jen Rea asumió la Fiscalía General del Estado en reemplazo de Carlos Vaca Mancheno. La permanencia del fiscal subrogante dependerá de la suerte que corra Tania Moreno, quien fue suspendida temporalmente, y de la designación definitiva que está en manos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Pasada las 9 de la mañana, por la puerta posterior hizo su ingreso a la Fiscalía General del Estado Jen Rea, quien se venía desempeñando como fiscal subrogante desde inicios de este mes, luego que Tania Moreno fue suspendida por 90 días. Rea llegó como titular de la Fiscalía, tras la censura y destitución de Carlos Vaca por la Asamblea Nacional. Néstor Arbito, vocal del Consejo de la Judicatura, explicó el proceso de sucesión. Si hay ausencia temporal o definitiva, tanto del titular como del subrogante, la sucesión viene, como en el caso actual, ha operado lo que nos contestó la Procuraduría General del Estado. El siguiente mejor calificado de ese concurso, de esa evaluación, pasa a tener la subrogancia. Con 35 años a cuestas, Imbabureño Rea fue el segundo mejor puntuado del concurso de fiscales provinciales. En Imbabura desempeñó esa función desde mayo del 2016. El tiempo que dure al frente de la Fiscalía como subrogante dependerá de la suerte que corra Tania Moreno. Los procesos, los sumarios disciplinarios los está llevando a cabo la Dirección Provincial de Pichincha. Nosotros no tenemos injerencia en aquello. Sobre esto habrá un informe y sobre el cual va a resolver el Pleno del Consejo. Hay 3 o 4 procesos, no me acuerdo, iniciados. Si es que no hubiese ausencia de la doctora Moreno, ella sería la fiscal subrogante. Recordemos que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio deberá designar al fiscal definitivo. El constitucionalista Fausto Vázquez habla de un vacío legal que deberá ser subsanado lo antes posible. El vacío legal está en encontrar cuál es el fiscal que va a reemplazar a Vaca, porque Vaca entró por un concurso, no tiene una vertiente de carrera. Por tanto, debe reemplazarse a Vaca desde esa misma vertiente. Y creo que Rea estará ejerciendo estas funciones hasta que sea reemplazado definitivamente otro fiscal por la vertiente que tiene Vaca. Creo que esa tarea es la que tiene el Consejo de Participación Ciudadana. La primera actividad que cumplió Rea este viernes fue reunirse con funcionarios y directivos de la Fiscalía y con Carlos Vaca, quien le habría entregado toda la información. Esto se lo hizo de forma reservada, informó Héctor Romero. Por otro lado, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral resolvió sancionar a su presidente, Patricio Vaca Mancheno, con la suspensión de sus derechos políticos o de participación. La medida habría sido tomada el pasado 26 de abril. La resolución del Tribunal Contencioso Electoral para sancionar al presidente de este organismo, Patricio Vaca Mancheno, se originó el mismo día que su hermano, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, fue censurado y destituido mediante juicio político por la legislatura. La sanción contra Patricio Vaca estipula que este será suspendido de sus derechos políticos y de participación por un lapso de 6 meses. El motivo de esta resolución se debería a la vulneración de derechos y garantías del debido proceso en el caso de una denuncia presentada por Felipe Ogasoviedo en contra del vicealcalde de Quito y los miembros de la Comisión de Mesa del Consejo Metropolitano de Quito. Según el Tribunal Contencioso Electoral, esta sentencia no se encontraría en firme, por lo que Patricio Vaca podría interponer recursos de ampliación y aclaración a los jueces que emitieron el fallo, informó Javier Rosero. El sector indígena expresa su apoyo incondicional a la labor que desempeña el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esto en relación a cuestionamientos surgidos desde la Asamblea Nacional que piden se limite sus funciones. La potestad de evaluación, de ser el caso, cesar en funciones y designar nuevas autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, al parecer, no es del agrado de todos.
hay ciertos pronunciamientos que ha hecho el presidente del Consejo Transitorio, estarían irrespetando el mandato popular, estarían irrespetando lo que el pueblo votó en las urnas y básicamente eso es lo que queremos, que la Corte Constitucional como entidad competente sea la que interprete, porque es la única que puede hacerlo, interprete, toda vez que no existe norma sobre la materia, el alcance que tiene el Consejo Transitorio. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y trabajadores municipales de Quito salen al frente de las declaraciones del asambleísta Daniel Mendoza y le envían un mensaje claro. Nosotros, todos los ecuatorianos, vamos a estar viendo el accionar de los asambleístas. Vamos a desobedecer todo lo que ellos hacen. En los momentos que les conviene se juntan entre ministras y correístas y en el momento que no les conviene no se juntan. Y sobre todo nuestro compromiso es ratificar el respaldo al Consejo de Participación, Control Social Transitorio. Recuerdan que la voluntad del soberano del pueblo ecuatoriano expresada en las urnas le dio esas atribuciones. Que el 4 de febrero el 70% de los ecuatorianos dimos su apoyo. Tienen todo el poder. Tras de expresar su apoyo incondicional a los miembros del Consejo Transitorio, demandan de ellos mayor firmeza. Exhortamos también al Consejo de Participación Ciudadana a que no se dejen amedrentar por este tipo de pronunciamientos que desde distintos sectores se están haciendo con la pretensión de limitar lo que fue otorgado y atribuido por la ciudadanía. Son 22 asambleístas que de alguna forma pretenden limitar las funciones del Consejo, valiéndose de la Corte Constitucional. Considero que ya debemos dejarnos de hacer populismo político y realizar un trabajo eficiente, técnico, de acuerdo para el cual fuimos elegidos dentro de la Asamblea Nacional. Informó Héctor Romero. El Comité Empresarial espera que el plan económico que será enviado por el Ejecutivo en los próximos días a la Asamblea Nacional para el debate contemple las sugerencias planteadas por este gremio a fin de incentivar el clima de inversión en el país. En los próximos días se tiene previsto que el presidente Moreno envíe el plan económico a la Asamblea Nacional para su aprobación. Según lo anunciado por las autoridades, este plan fue elaborado considerando varias solicitudes del sector productivo, quienes ahora aspiran que el proyecto contemple esos pedidos. Porque de distinta información que hemos ido recopilando tenemos la preocupación de que se pueda desdibujar la oferta presidencial con un carácter más bien de orden tributario en el proyecto de ley. El temor del gremio es que el denominado plan económico obvie las sugerencias empresariales y la industria se vea afectada. Que las autoridades tributarias no obstaculicen el cumplimiento de la palabra del señor presidente de la República. Sin embargo, el presidente del Comité Empresarial, Richard Martínez, mencionó que el hecho de presentar una reforma normativa que incentive la inversión y mejore el clima de negocios en el país es una oportunidad para trabajar de manera coordinada entre el gobierno y el sector productivo. El plan de reactivación económica, si bien tiene temas con los que nosotros no estamos de acuerdo, como el incremento de aranceles, tiene un mensaje positivo detrás, que es darle impulso al sector privado, es la oportunidad del sector privado, y por eso es que se anuncian varias cosas positivas, como la eliminación del impuesto mínimo, la remisión tributaria, la desgravación gradual del ISD. Una vez que el plan económico sea entregado a la Asamblea Nacional, los representantes del sector productivo esperan participar del debate antes de la aprobación, informó Sofía Vintimilla. El Consejo de la Judicatura presentó un nuevo servicio a través de su página web. Desde esa fecha, los procesos de precatorio se podrán solicitar en línea. Con esto, los procedimientos legales que lleve adelante un juzgado podrán ser enviados a otro electrónicamente, facilitando así las gestiones de los usuarios. El sistema está ya en marcha y lo pueden utilizar quienes así lo consideren. Momento de nuestra primera pausa en el Comercio TV y mucha atención, amigos. Al regresar, tras un operativo, agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía desarticularon una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de vehículos de alta gama. Esto sucedió en Quito y Esmeraldas. Además, una supuesta organización delictiva dedicada al robo de bancos fue desarticulada también en Guayaquil, en el puerto principal. Los detalles en breves minutos. Estamos de vuelta, amigos, en el Comercio TV. Como lo anunciamos, en la ciudad de Guayaquil dictan prisión preventiva contra el exministro Iván Espinel y un ejecutivo de una clínica privada por presunto peculado.
Esto debido a las irregularidades detectadas por la Contraloría en varias derivaciones. Espinel permanece en prisión desde hace 20 días por lavado de activos. Segunda audiencia de formulación de cargos en contra del exdirector provincial del IES, ex candidato presidencial y exministro Iván Espinel, ahora por presunto peculado, tras los indicios penales establecidos por Contraloría en una auditoría efectuada a las derivaciones de una clínica privada. No hubo el control en ese sentido, pasaban facturas que estaban fuera del tarifario. Por eso es que la Contraloría emitió un informe de responsabilidad penal y por eso la Fiscalía ahora ha formulado cargos. La diligencia tomó poco más de 1 hora y media, donde el juez también dispuso prisión para Diego H. Se ha designado a un perito para que establezca el valor real del perjuicio que ha ocasionado al Estado. Hemos ejercido nuestro derecho legal y constitucional de apelar y de impugnar ese hecho que será revisado por un tribunal de alzada conforme corresponde. Los otros 10 implicados deberán someterse a medidas alternativas. Señala en el artículo 522 unidos, esto es la prohibición de salida del país y de presentarse todos los viernes aquí ante el juez de las otras personas. Desde hace 20 días, Espinel permanece detenido por otro proceso, presunto lavado de activos, informó Jorge Escobar. Tras un operativo, agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios de la Policía Nacional desarticularon una presunta organización dedicada al ingreso ilegal de vehículos de alta gama. 7 personas fueron detenidas. 3 meses de investigaciones permitieron a los agentes de la UDAD conocer a los integrantes de una supuesta organización dedicada a ingresar vehículos de alta gama desde Perú para luego ser legalizados en el país de forma fraudulenta. La particularidad de estos vehículos es que son de alta gama, vehículos de alto costo que sobrepasan los $100.000. Como les indico, estos vehículos eran ingresados de manera ilegal. Según los agentes de la Unidad de Delitos Aduaneros y Tributarios, evadiendo todo tipo de pago y utilizando contactos conseguían documentos para circular en Ecuador. Las investigaciones revelaron que en el ilícito negocio estarían supuestamente implicados empleados de la Agencia Nacional de Tránsito. Legalizados con documentos ilegales, en complicidad con funcionarios de agencias de tránsito. La operación Gama se desarrolló de forma simultánea en las ciudades de Esmeraldas y Quito. En 5 allanamientos, 7 personas fueron detenidas y 3 vehículos incautados. Los automotores supuestamente ingresaron al país por la frontera sur de forma ilegal y circulaban de la misma manera. Ingresar vehículos de contrabando y matricularlos ilegalmente en la ciudad de Quito. Existen algunos perjudicados. Aquí hablan de un presunto delito de contrabando, es decir, nunca pagaron impuestos, evadieron todos los filtros, considerando que son autos de alta gama, los costos van sobre los $80.000. Las investigaciones continúan, los vehículos decomisados posiblemente estaban en manos de compradores de buena fe. Entonces se podría hablar de otro delito, en este caso estafa. En esta casa se ha incautado un vehículo que no tiene orígenes de exportación y que presumiblemente sería traído desde el vecino país de Perú y matriculado fraudulentamente. Los 7 detenidos en las próximas horas enfrentarán la audiencia de formulación de cargos, mientras los autos incautados, así como documentos, sellos, cheques, recibos de pagos, entre otros, ingresaron en cadena de custodia. En Quito, con imágenes de Henry Peñaranda, informó Iván Casamen. Una supuesta organización delictiva dedicada al robo de bancos fue desarticulada en Guayaquil. Uno de los cabecillas intentó darse a la fuga durante el allanamiento. Los agentes policiales aprehendieron a 8 personas y realizaron 10 allanamientos. En uno de ellos, el supuesto cabecilla, identificado como el Cojo Peter, intentó escapar de los uniformados saltando de una casa a otra. Sin embargo, al cabo de pocos minutos, fue localizado en el patio del inmueble. Justamente cuando los miembros de la Policía Nacional, específicamente el GIR, ingresaron, el señor saltó de una vivienda a otra, escondiéndose en un patio que había muchas malezas y
hojas de zinc. En una de esas hojas de zinc, debajo de ella se había escondido. El operativo se efectuó en diferentes sectores de Guayaquil y Durán. A los sospechosos se les atribuye el asalto a una agencia bancaria, registrado el 4 de enero en las calles Aguirre y Rumichaca, en el centro de la urbe. El modo operandi es que ellos, habían personas infiltradas dentro de estas organizaciones y en las unidades bancarias, para luego proceder a dar la información adecuada para que estos puedan ingresar a las entidades bancarias a realizar robos. 3 de los aprehendidos se encontraban internados en el Centro de Privación de Libertad Regional 8. Según las autoridades, la supuesta organización se dedicaba además al delito de narcotráfico. Informó Jorge Salazar. Agentes antinarcóticos de la zona 9 desarticularon una presunta organización familiar dedicada al acopio y microexpendio de drogas. 10 personas fueron detenidas y 8 kilos de cocaína decomisados. El hecho ocurrió aquí en la capital. En la supuesta red de acopio y distribución de droga participaban tíos, primos, hermanos, papá y mamá, es decir, una estructura familiar que vio en el microexpendio el negocio para vivir. Al tratarse de una estructura familiar era muy difícil realizar las investigaciones. El sector del Comité del Pueblo es un sector un poco complicado para realizar estas investigaciones. Según seguimientos de agentes antinarcóticos del Distrito Metropolitano de Quito, estaban apoderados prácticamente de sectores como Comité del Pueblo, La Bota, Calderón y Carapungo, todo al norte de la capital. En 8 allanamientos capturaron a 10 personas, todas tenían algún grado de parentesco. Además encontraron 8 kilos de cocaína, un arma de fuego y $3.700 en efectivo. La ciudadanía cumple un rol muy importante dentro de la desarticulación de organizaciones delictivas o narcodelictivas. Mientras en el operativo denominado Valle Blanco, la investigación policial llegó al centro de detención provisional de Quito. Desde el interior de una de las celdas, un privado de la libertad supuestamente lideraba a una organización que abastecía de cocaína y marihuana en sectores como Tumbaco y Yaruquí. Incluso aparentemente las dosis llegaban hasta el CDP. La organización se encargaba también por pedido ingresar ciertas cantidades al CDP. En pequeñas cantidades, pero ingresaban al CDP. Pero de igual manera, la persona que controlaba desde adentro también hacía negociaciones hacia afuera, es decir, mediante llamadas telefónicas. En los allanamientos encontraron más de 8 kilos de cocaína y 3 de marihuana, en total 5 detenidos entre ecuatorianos y colombianos. Donde transportaban las sustancias estupefacientes desde Colombia a través de la provincia de Sucumbíos, llegando acá al domicilio de una ciudadana. En la zona 9 del DMQ, en el primer trimestre del 2018, se realizaron 443 operativos antinarcóticos que dejaron 550 prendidos y el decomiso de 625 kilos de diferentes sustancias sujetas a fiscalización. En Quito informó Iván Casamen. En Quito, un bombero resultó herido tras un accidente de tránsito. Las autoridades investigan las causas del siniestro vial. En medio de una emergencia, un bombero paramédico quien iba en una motocicleta habría sido golpeado por un taxista que se movilizaba en la avenida Maldonado, a la altura del cuartel de Cachimá. Se puede verificar que es un choque lateral perpendicular entre una moto del Cuerpo de Bomberos de Quito con un taxi. El señor del taxi se pasó en rojo, viendo muy bien las balizas y las sirenas que iban los compañeros a la emergencia. A la emergencia acudieron personal de los bomberos, Policía Nacional y agentes municipales de tránsito. El lesionado fue trasladado a una casa de salud en donde se determinó que estaba estable. Se encuentra policontuso en tejidos blandos. Sin embargo, debido a que hubo heridos, el chofer del taxi fue detenido y ahora se espera que se determinen responsabilidades cuando se aclaren las causas del choque. Se recomienda a todos los conductores pues que al verificar las balizas y sirenas significa que están yendo las unidades de emergencias a brindar ayuda. Entonces se recomienda de la manera más comedida que tengan la precaución necesaria con estas personas, con las entidades de socorro. Informó Carolina Bastante. En el sector de Tubaco, un ciudadano de aproximadamente 50 años se habría suicidado al lanzarse desde el puente del Chiche. Según confirmaron las autoridades, el rescate del cuerpo habría tomado alrededor de 3 horas.
Iniciadas las primeras horas de la tarde, los organismos de rescate fueron alertados sobre un hombre que se habría lanzado desde el Puente Nuevo del Chiche. Según varias versiones, esta persona habría planificado durante varios minutos el desenlace de su decisión. Por versiones de ciudadanos que le han visto que ha estado ya en el lugar observando. Entonces, en primera presunción se puede decir que tal vez él quiso de cierta forma suicidarse, pero netamente eso ya deben de determinar las unidades investigativas que estén asignadas al caso. En el lugar, las autoridades confirmaron la muerte de este ciudadano. A pesar de la caída, indicaron su cuerpo era totalmente reconocible. Se pudo verificar un cuerpo ya sin vida, de cierta forma destrozado debido a la caída de aproximadamente unos 180 metros de precipitación. Sin embargo, la altura confirmada por este gendarme correspondería al antiguo Puente del Chiche, mientras que desde el lugar donde procedió a saltar el hoyo Oxiso habría sido desde el nuevo puente. Nos confirman, según las personas que han verificado, la caída del cuerpo es desde el Puente Nuevo del Chiche, 450 metros de altura. La extracción del cuerpo desde el interior de la quebrada habría demorado 3 horas y media. Posterior a estas acciones de rescate, fue llevado hasta medicina legal. Para que se realicen las investigaciones y las pericias correspondientes para tratar de dar identidad al cuerpo. Según moradores de la zona, estos casos de suicidio desde el nuevo y antiguo Puente del Chiche son frecuentes. No, no es la primera vez. Si no es de este puente, es el otro puente. No sé qué problemas tendrán pues para que se hayan tomado esa decisión, ¿no? Ahora se espera que los familiares de esta persona fallecida acudan a reconocer el cadáver para que pueda recibir cristiana sepultura. Informó Javier Rosero. En la ciudad de Cuenca se inició la tercera cumbre mundial Hambre Cero. El acto contó con la presencia del presidente Moreno y la vicepresidenta Vicuña. Representantes de 35 países del mundo participan en este encuentro. 2.452 participantes se encuentran en la capital Azuaya asistiendo a la tercera cumbre mundial Hambre Cero, donde participan más de 100 expertos en soberanía alimentaria, buscando alternativas de solución a este problema que aqueja al mundo. A esta cita mundial asistió el presidente de la República y altos miembros de su gobierno. El prefecto de la Azuay, anfitrión de este acto que congrega personas y funcionarios de 35 países, resumió un pedido de responsabilidad a los gobiernos del mundo. La riqueza y validez de la propuesta global Hambre Cero tiene un impacto enorme en las responsabilidades de los gobiernos locales y subnacionales, sobre los cuales recae la obligación de rescatar la seguridad y soberanía alimentaria. Por su parte, el licenciado Lenín Moreno, presidente del país, resaltó la importancia de este cónclave, que en sus objetivos muestra la necesidad de plantear medidas globales para potenciar la producción. Esta cumbre servirá para intercambiar experiencias, dialogar, conversar y analizar el grave problema del hambre en el mundo. Esta es una preocupación global en la que debemos involucrarnos todos. Los foros, los conversatorios, los paneles, las conferencias se centrarán en temas como, por ejemplo, focalizar incentivos para los sectores productivos y dinamizar la economía que permitan combatir el hambre desde los territorios con la implementación de políticas públicas que logren garantizar la producción agropecuaria. El presidente Moreno aprovechó de su visita a la capital Azuaya para estar en un recorrido por el primer tramo del tranvía y comprobar que los plazos previstos para su conclusión estén cumpliéndose. Al final del recorrido, el mandatario dijo en su conferencia de prensa que aceptó la renuncia de los ministros del Interior y de Defensa. Los señores ministros, con la ética que les caracteriza, presentaron el día de ayer, que se cumplió el plazo, presentaron la renuncia y están siendo designados ya los nuevos ministros para reemplazar. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Los operativos de seguridad, tanto de la Policía Nacional y Metropolitana, se encuentran operativos para estos días de feriado. Más de 45 miembros policiales se han desplegado en todo el país con el objetivo de resguardar la seguridad de la ciudadanía. 45.650 servidores policiales estarán desplegados a nivel nacional como parte del operativo de seguridad en estos días de feriado con motivo del 1 de mayo, Día del Trabajo. Estableciendo una presencia policial en los lugares críticos en donde existen mayor conflictividad para poder fortalecer la vigilancia y patrullaje a nivel nacional, aumentar los niveles de convivencia ciudadana e incrementar la presencia policial en todos los eventos
que se desarrollan en cada una de las jurisdicciones a nivel nacional. Playas, balnearios, ejes viales, carreteras, terminales aéreas, terrestres y marítimas, centros comerciales, parques y otros serán los puntos en los cuales se concentrarán varias operaciones de control policial para resguardar la integridad de la ciudadanía. Además, la Policía Nacional ya se encuentra con todos sus servicios activados. La cartera de encargo a domicilio, transporte de valores, movilización de enseres. Como parte de estas operaciones se han establecido los respectivos contraflujos, sobre todo en sectores donde se evidencia gran congestión vehicular. Está determinada para Panamericana Sur, desde Tambillo hasta el sector de Machachi o Auchapichu. En este sector va a darse contraflujos 3 carriles de salida de Quito y un carril de ingreso desde la Sierra Central o desde la costa hacia Quito. El día martes, el contraflujo va a operar en cambio 3 carriles de ingreso a Quito y un carril de salida desde la ciudad de Quito. Se informó también que en estos días de asueto se reforzó la presencia policial en la frontera norte. Hemos fortalecido nuestras capacidades y estamos realizando las coordinaciones respectivas con Fuerzas Armadas y otras instituciones. Esto mientras que el operativo de seguridad en el Distrito Metropolitano de Quito se ha implementado 5.347 funcionarios municipales. En las vías de ingreso y salida de la ciudad vamos a estar con 240 elementos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, verificando principalmente que el transporte público masivo esté regularizado para poder salir del distrito. Se anunció además que para quienes no salgan de la capital, 10 balnearios de la ciudad serán gratuitos. Los balnearios de La Moya, El Tingo, Rumiloma, Pintac, Cunuyacu, Tababela, Puembo, Pifo, Atahualpa y Puéllara, disponibles obviamente para que las familias puedan divertirse. Igualmente los 11 parques metropolitanos van a estar disponibles con todos los contingentes de seguridad. En Quito informó Adriana Rojas. A esta hora una nueva pausa en el Comercio TV. Al regresar en lo más destacado del acontecer internacional, representantes de Corea del Norte y del Sur se reúnen en tercera cumbre entre Coreas. Ambos países acordaron deshacerse de las armas nucleares. Información que causa expectativa en el mundo. Ya regresamos. Por ustedes, pero nosotros les mantendremos informados lunes y martes con ustedes en nuestras emisiones a las 7 horas y 19 horas. Así que muy atentos, si se quieren mantener informados, nosotros les estaremos acompañando desde TVC. Un abrazo grande para todos.